Mi Jesús, hoy sábado 18 de febrero de 2023, estamos en la sexta semana del tiempo ordinario. Celebramos en esta fecha a San Francisco Regis Clet, un santo misionero. Vamos a escuchar y a meditar la palabra que el Señor nos regala en este día. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 144. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciará tus proezas y tus obras, se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Que te alaben, Señor, todas las naciones, todas las obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Aleluya, aleluya. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Se transfiguró en presencia de ellos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz.
Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Jesús viene señalando el camino hacia Jerusalén, despojado de todo triunfalismo y dispuesto a sufrir el rechazo, la ignominia, y hace un alto en el camino. Muchos estudiosos interpretan así el sentido de la transfiguración en esta etapa de su camino a Jerusalén. Jesús anticipó el rechazo que sufriría, pero también quiso que sus discípulos supieran lo que espera más allá. Por eso se muestra transfigurado, anticipando la gloria que vivirá junto al Padre, y con esta esperanza los exhorta a seguir caminando. Hagamos oración. Jesucristo, qué hermosa experiencia tuvieron Pedro, Santiago y Juan, y hoy de algún modo me invitas a compartir esta experiencia en mi oración. Concédeme a callar mis preocupaciones para guardar ese silencio que me permita contemplarte y alabarte como mi Señor y mi Dios. Señor, que mi corazón no se apegue al mundo, a lo pasajero, que solo aspire a gozar de tu amor en la eternidad. Meditación. La montaña es el monte Tabor, como la del Sinaí. Es el lugar de la proximidad con Dios, es el espacio es elevado respecto a la existencia diaria donde se respira el aire puro de la creación. Es el lugar de la oración donde se está en la presencia del Señor, como Moisés y Elías que aparecen con Jesús transfigurado, hablando con él acerca del éxodo que le esperaba en Jerusalén, es decir, su pasión, su Pascua. Jesús, después de la confesión de Pedro, empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del Hombre fuera condenado a muerte, y anunció también su resurrección al tercer día. En este contexto debemos situar el episodio de la transfiguración de Jesús. Atanasio el Sinaíta escribe: él se había revestido con nuestra miserable túnica de piel, hoy se ha puesto el vestido divino y la luz le ha envuelto como un manto. El mensaje que Jesús transfigurado nos trae son las mismas palabras del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle. Escuchar significa hacer su voluntad, contemplar su persona, imitarlo, poner en práctica sus consejos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que nadie en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Este hecho simboliza la purificación de la iglesia, y Pedro dijo a Jesús: vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. San Agustín
comenta bellamente que Pedro buscaba tres tiendas porque todavía no conocía la unidad entre la ley, la profecía y el evangelio. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. La transfiguración no es un cambio en Jesús, sino la revelación de su divinidad. Pedro, Santiago y Juan contemplan la divinidad del Señor, se preparan para afrontar el escándalo de la cruz. La transfiguración es un anticipo de la resurrección. Rabí, bueno es estarnos aquí. La transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas por Dios en la vida son puntos de llegada, no son puntos de llegada, sino luces que Él nos da en la peregrinación terrena, para que Jesús solo sea nuestra ley y su palabra sea el criterio, el gozo y la bienaventuranza de nuestra existencia. Con el fin de evitar equívocos y malas interpretaciones, Jesús les enseñó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Los tres apóstoles contemplan a Jesús transfigurado, signo de su divinidad, pero el Salvador no quiere que lo difundan hasta después de su resurrección. Entonces se podrá comprender el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el Evangelio y en nuestra oración. Podemos repetir entonces las palabras de Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí, sobre todo después de ir a comulgar. En una ocasión le preguntaron a San Francisco sobre su relación con Dios, pues todos sabían que era muy profunda y querían saber más sobre sus experiencias místicas. Desafortunadamente para nosotros su respuesta fue: mi secreto es para mí, para Dios. Así que poco sabemos de lo que ocurría en esos momentos de intimidad con Dios. En este pasaje hemos visto que el evangelista nos refiere sobre una de las experiencias hermosas que tuvieron con Jesús al verlo glorificado, como lo veremos en el cielo. Esta visión los embelezó tanto que no querían ya regresar a la realidad. Con cuánta razón decía San Pablo: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios está esperando para darnos a conocer la profundidad de su amor y darnos a gustar, como a los apóstoles, la plenitud de su gloria, pero para ello necesitamos subir a la montaña, es decir, caminar hacia la cima de nuestra oración, lo que sin lugar a duda requiere tiempo y sobre todo determinación. Decía Santa Teresa que quien quiere y se decide en llegar a la experiencia mística, poniendo todo lo que esté de su parte, ciertamente Dios no se lo negará. No te desanimes en la subida al monte de Dios. Si perseveras en la oración, lo alcanzarás. Que la Virgen María nos ayude a vivir intensamente nuestros momentos de encuentro con el Señor, para que lo podamos seguir cada día con alegría, y nos ayude a escuchar y seguir siempre al Señor Jesús hasta la pasión y la cruz, con vista a participar también de su gloria. Hagamos oración. Señor, concédeme adherirme a tu voluntad de tal manera que sea yo una sola cosa contigo,
Tu amor es lo más importante en mi vida porque me ha liberado de la esclavitud de mi egoísmo y soberbia. Que tu gracia me transfigure y me convierta en luz que ilumina el camino de los demás. Señor Jesús, Maestro bueno, qué bien se está aquí. Tu presencia alegra el corazón. Gracias por darme este día y esta oportunidad de acompañarte en la oración. Concédeme ser un discípulo atento a tu palabra como lo fue la Santísima Virgen María. Propósito: darme el tiempo para contemplar y alabar a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Acción: buscaré hoy ayudar a alguien que lo necesite para asemejarme más a Cristo. Alabado sea Jesucristo.